Muy buenas tengan todos ustedes. En esta siguiente lectura, como dijimos en un anterior podcast, en una anterior grabación, veremos la selección y prólogo de Eduardo Milán del libro Pulir Huesos, 23 poetas latinoamericanos 1950-1965, editado por Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, en el año 2007. Está impreso en España, la edición es al cuidado de Nicanor Vélez y el diseño de la sobrecubierta es de Joaquín Torres García, titulado América Invertida, 1943. Ya digo, esta cuidada edición se imprimió en Barcelona en el año 2007. Y paso a leer lo que María Moliner llama paratextos, contraportada, la sobrecubierta de atrás, que nos dice: Pulir huesos. Pulir huesos es uno de los posibles rostros poéticos de Hispanoamérica. El mapa que traza la poesía de 23 poetas nacidos entre 1950 y 1965. Es una muestra poética que atrae a lo inhabitual, con vocación y provocación por el mismo riel de la mirada. Es un llamado que convoca a un suceder de emergencias que no han cesado. La poesía hispanoamericana y su presencia hoy. Nada aquí cede al magnetismo de las variables líricas existentes en el extenso ámbito de la poesía latinoamericana de los últimos años. Un verdadero continente poético que parece estar siempre a punto de desbordarse. Se trata aquí de leer con cuidado el objeto poético ofrecido al gusto y a la reflexión, poniéndolo a girar teóricamente con voces poéticas de su mismo u otros contextos, enlazándolo con sus diferencias y distinguiéndolo de sus posibles familiaridades. Oficio de afinidad y diferencia, la mirada reflexiva se convierte así en propuesta, la de hacer emerger a los ojos del lector las subjetividades en juego, afectadas por un conflictivo e incierto mundo, el de hoy, al que la poesía, desde la conciencia crítica del lenguaje, no quiere o no puede escapar. Eduardo Milán, poeta, ensayista y crítico uruguayo, realiza en esta muestra una estimulante tarea de discernimiento. Y ahora, acto seguido, leo las solapas segunda y tercera de Forns. La pluralidad es el estado constante de la poesía hispanoamericana. Este hecho, sumado a una ya larga tradición de acriticismo, no ayuda en nada a cualquier intento por llevar a cabo con rigor una selección poética. Estas tienden casi siempre a un ejercicio de simplificación, cuyo fin es encuadrar la poesía en un mundo que multiplica la superficie en detrimento de la profundidad. La apuesta aquí es la contraria, una aceptación de lo poético complejo en la creación de los poetas hispanoamericanos nacidos entre 1950 y 1965.
ha sido tarea propia de una crítica y de una historiografía literarias hispanoamericanas hablar de un suelo común a las literaturas escritas en lengua castellana. El reconocimiento de esa realidad puede soslayar una amplia gama de matices que, a veces, han sido verdaderos desafíos de la multiplicidad lírica hispanoamericana a cualquier espíritu unitario proveniente de la lengua madre. Si bien es cierto que una historia razonada de la poesía hispanoamericana sitúa su aurora autónoma en el modernismo de Rubén Darío, hay quien se remonta más allá, hasta la poesía gauchesca. También lo es que algunos rasgos de identidad poética que aparecen de modo intermitente durante el siglo XX tienen su origen en una peculiar modalidad de recepción hispanoamericana de las primeras vanguardias. Estas encuentran su representación en un grupo de poetas clave para la lírica de ese lado del Atlántico: César Vallejo, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, José Lezama Lima, Emilio Adolfo Westphalen y luego, en una segunda vuelta, en las obras de Eliseo Diego, Octavio Paz, Alberto Guirri, Nicanor Parra, Carlos Martínez Rivas, entre otros. Esta presentación de la obra de algunos poetas de la generación del medio siglo XX hispanoamericano, más allá del placer estético y del deslumbramiento posible ante propuestas de radicalidad lingüística inusitada que ya son tradición en la lírica hispanoamericana del siglo pasado, es útil para el lector de poesía en lengua española por varias razones. Una de ellas es la confirmación de la existencia simultánea de distintos tiempos poéticos de reflexión y escritura que actúan acordes con una temporalidad mayor. La poesía occidental que se escribe en este presente poético críticamente incierto o discrepan de cualquier idea de homogeneidad en la propuesta para fundar su propio y distinto tiempo, que es muchas veces un destiempo o un verdadero contratiempo históricos. Islas de contratiempo histórico pueden ser faros de luminosidad lírica intensa. Otra razón visible es la necesidad de puesta en lenguaje de una paradójica contemporaneidad total que traduzca formalmente la razón de ser en sí misma de la poesía, desprendida de la obligación de legitimarse en un contrapunto con el presente, por el reconocimiento, preciso aunque impuntual, de encontrarse en un momento histórico que desconfía de todas las creencias de sentido. Esta antología, a cargo del poeta uruguayo Eduardo Milán, nos supone un breve y ligero ejercicio de discernimiento y toma de partido estético. Constituye, por el contrario, el resultado crítico de años de lecturas y propuestas, a la vez que de confrontación y debate sobre la interpretación de los signos que deja aparecer la poesía hispanoamericana y su versión reciente. El libro, la antología, comienza con un texto de Octavio Paz, poema ¿Qué pasó ayer? Hablar mientras otros trabajan es pulir huesos, aguzar silencios hasta la transparencia, hasta la ondulación, el cabrilleo, hasta el agua.
Comentar que curiosamente en estos tiempos presentes, la antología es del año 2007 y ahora estamos en el 2021, en julio para ser exactos. Coincidentemente, Eduardo Milán en la actualidad dirige, conduce y presenta un programa de televisión que se llama Hablando de Literatura en el Canal Cultural de México, en el Canal 22, todos los martes a las 5 de la tarde. Lleva 5 programas y es interesante como al entrevistar a poetas reflexiona sobre diversos temas relacionados con las poéticas, con las formas de escribir, de interpretar y cómo está la situación actual en relación con el tema poético. Les recomiendo, por supuesto, que puedan ver, escuchar, comentar estas presentaciones que se dan, ya digo, en Conversando de Literatura por el Canal 22, el Canal Cultural de México, en televisión. Lo pueden encontrar en diferentes plataformas electrónicas, por así decirlo. Bueno, decir también que Eduardo Milán, creo que esta es su segunda antología. La primera es de 1999, que la coordina con Ernesto Lumbreras, y tengo entendido que tiene otra posterior, una antología también de poetas que, por decirlo de alguna manera, cuestionan al lenguaje y el lenguaje poético. Comienzo pues con el prólogo. Son 36 páginas y lo componen 3 apartados: desde este presente, año 2007, poéticas, poetas y sobre esta edición. Prólogo de Eduardo Milán. Muestra de poesía latinoamericana. Uno. Desde este presente. Si siguiéramos esa parodia aguda de cualquier retorno a la épica en la poesía latinoamericana actual, que es L'Océan Harrier, 1993, de Diego Maquieira, habría que pensar que algo ha cambiado los procedimientos del ámbito poético. El empeño desmitificador actúa con una fuerza inusitada. En varias de las geografías poéticas de esta zona se construye, con base a la negación, al desenmascaramiento de los procesos, a la crítica ácida y sin concesiones. En Chile, en Argentina, un poco con menor intensidad en Uruguay, hay una autoconciencia poética que, más que sabiduría de los procesos creativos, parece conformarse con ser desconfianza de la aventura poética. Un síntoma de la época, desconfianza sí, silencio no. A nadie se le ocurriría, me temo que no solo en América Latina, asumir una actitud de renuncia a la poesía, y por razones obvias. El enmudecimiento, el abandono, el silencio de la palabra ya no constituyen, como en el siglo XIX, ninguna rebeldía, ninguna radicalidad ética. En el presente, enseñanza de Paul Celan, lo ético es no callar. Estos son hechos, no necesariamente novedades. La historia relativamente breve de poco más de un siglo de la poesía latinoamericana
anunciada en su ruptura con los cánones hispánicos, aunque nunca de modo definitivo ni tampoco programático, por aquel memorable Rubén Darío de Prosas Profanas, 1896, legitimó la parodia desde temprano, desde, pongamos por ejemplo, Altazor, 1919-1931, el legendario poema de Vicente Huidobro que permitió, ahora sí, con programación incluida, hablar en América Latina de vanguardia y de recepción de la vanguardia. Por cierto, la existencia de una poesía paródica, y en lo que importa autoparódica, no implica el rechazo a una poesía concebida según los lineamientos canónicos que se mueven de acuerdo a una cierta obediencia a ideas de tradición e incluso a una cierta tolerancia a la escritura experimental. Todos los repertorios están ahí e interactúan. La parodia también, no en su vertiente homenaje, con el peligro latente de que todo desmantelamiento formal sea interpretado como una manera del homenaje, sino en su vertiente revelación. Benjamin. Abre comillas, la ironización de la forma de representación es como la tempestad que levanta la cortina del orden trascendental y del arte, y lo revela en lo que él es, tanto en ese orden como en la existencia inmediata de la obra. Se cierra comillas. La conciencia de este mecanismo irónico que señala Benjamin, crucial para la escritura poética y para el arte del siglo XX, parece en el presente un recurso más al que echar mano en cuanto al uso de posibles procedimientos creativos. En la medida en que actuará en la obra como lo que sabe, dice, de la obra, atenta contra una idea de simplicidad buscada en alguna poesía reciente. Es el caso de poemas que remiten a un grado vivencial cuya hondura parecería proscribir toda autoconciencia de los procesos creativos que actuarían como inhibidores de la transmisión eficaz de la experiencia. La identificación, más que operativa, teórica, simplicidad igual transmisión eficaz de una vivencia, vuelve a plantear la creencia en la poesía como un ajuste entre forma y contenido, un equilibrio entre las partes que constituyen el hecho poético. La consideración de la poesía como hecho medido. No el hecho poético como lo que sucede, se abre comillas, de José María Cuesta Vaz, en el silencio de los seres, cuando el ser tiende a devenir palabra y la palabra quiere ser, y es entonces también cuando el lenguaje habla por sí solo, nadie habla en él y nada es dicho por él. Cita de José María Cuesta Vaz, es decir, prólogo a Emmanuel Levinas sobre Maurice Blanchot, Madrid, Trota, año 2000. ¿Quién podría medir esa densidad escuchada? Dicho de otro modo, la memoria del hacer poético ya no está dirigida a escuchar la palabra poética, sino en dar continuidad a un proceso poético que tiene sus propias historias, variables y modulaciones, en seguir una idea de transcurso, no de transición. Más aún, en desoír la memoria de la palabra poética, que no es otra cosa que memoria de un hablar cuando todo calla. En este sentido, el proyecto de disolución de las vanguardias se verifica ahora como un proyecto de limpieza de áreas de resonancia donde las formas devinieron ruidos y se instalaron ahí para impedir la escucha, una limpieza de terreno para posibilitar el
habla. Seguimiento de la poesía latinoamericana a partir de una cierta fecha, de fines de los 60, 70, por ejemplo, cuando comienzan a publicar algunos de los nacidos entre 1950 y 1965, es constatación de continuidad de una dinámica, inscripción en una serie de variables previsibles y no detenimiento para escuchar, relanteo profundo. Si, cita, en el espacio literario la palabra poética permanece fuera del mundo que el lenguaje cotidiano y el pensamiento consolidan, toda cotidianidad, se cierra cita, toda cotidianidad que se postule como materia disponible para el habla a través del lenguaje que se figure idóneo para vehiculizarla, el coloquial, queda fuera de consideración poética. Antipoesía, en este sentido, es eso, señalamiento de escritura en un espacio que no queda fuera del lenguaje del mundo y del pensamiento. Lenguaje entonces mundano y pensable, como una traducción de un afuera hacia un adentro, movida por la conciencia que se lamenta de un ya no lugar, pero que abjura del propio lamento, lo que se posibilita o lo que se abre como un espacio no literario es el lugar móvil, cambiante, peligroso de la historia que planea sobre la vida cotidiana. En ese ahí fechado que cuenta con la conciencia de no ser poético, se pone en juego el poema, como si el poema se moviera en un espacio no poético y aún más, como si la palabra que sostuviera el poema fuera no poética, pero que el poema siguiera siéndolo. ¿No son estas contradicciones las que se perciben en la nueva, no última, poesía? La que sobrevive al crack que significa ser poesía mitad de siglo y que parece plegar el siglo pasado sobre sí mismo y en el pliegue olvidar la dinámica que se pone en marcha en su comienzo mismo, la revolución estético-artística? Porque de acuerdo a la mitopoética del afuera, la antipoesía cuenta con la paradoja de escribirse fuera de la poesía y dentro del mundo y del pensamiento. Y no sólo la antipoesía constituida en vehículos de valores nuevos, estandarte. Toda la poesía que cuestiona a la poesía y que pone en tela de juicio todas las herencias. Fuera del afuera, lo que queda es todo, la entera posibilidad de repertorios, la gran disponibilidad. Lo que no cae bajo los ojos de la crítica es, precisamente, la pertinencia histórica de los repertorios. Ahí es donde los levantamientos de campo o las constataciones de lo que hay, catastros a formales y a críticos, pero con pretensión verdadera que suelen constituir las antologías cuando no constituyen tomas de partido, no alcanzan o muestran su incompetencia como si el descubrimiento de la pluralidad significara la refutación del compromiso. Estamos hablando de la sustitución de toda una mitopoética, la de la tríada sustantiva afuera, noche, mito, por un repertorio de formas que revelan la incapacidad de la poesía del siglo XX de otorgarse un sentido pleno, o mejor, para no confundir, de planificarse en un sentido. Este gran tema de la poesía occidental a caballo entre los siglos XIX y XX, al igual que la poesía occidental europea que recibió el legado mayarmeano, colapsó en la poesía de América Latina con las vanguardias. Con una diferencia, el craquelado que resulta del colapso de esa mitopoética en la poesía latinoamericana
tuvo valor de parto, nacidos de un crack sintáctico. El abandono de ese espacio dialógico con el mito por parte de la poesía latinoamericana que entra a jugar en la historia, no me refiero a la poesía comprometida de los años 60 y 70, su incompetencia propiamente poética la descarta de la discusión que aquí se plantea, o sea, en el adentro histórico, permite una profundización en áreas que se consideraban desde fines del siglo pasado conquistas para el territorio poético, apropiaciones de lenguajes no exclusivos y de temas no exclusivos. Si la pelea de la vanguardia es con la forma tradicionalmente concebida, con una tópica tradicionalmente concebida y rebasada por la necesidad de la época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, con un lenguaje, la confrontación que nunca termina en disolución prometida sí produce, por un tiempo, el abandono del problema. Si bien en América Latina se dan al mismo tiempo la antipoesía chilena y el concretismo en Brasil, principios de 1950, posicionamiento ante el lenguaje poético, el primero, y movimiento programático, el segundo, una antivanguardia, el primero, y un intento de reposición de la vanguardia, el segundo, ninguno de los dos acontecimientos implica una ruptura de la malla histórica en dirección al afuera mítico. Por el contrario, ambos constituyen la aceptación de un ciclo poético terminado, el ciclo del lamento por lo que fue la poesía occidental y la aceptación de lo que la poesía es en ese presente histórico. El coloquialismo extremo de la poesía de Nicanor Parra asume ese hablar, dentro del mundo y del pensamiento, que una cierta poesía coloquial latinoamericana no abandonará hasta hoy. Si la poesía de Roberto Apratto está marcada por ese rigor crítico ante la poesía heredada y por ese lenguaje hiperhablado en sus giros y en sus pausas, es porque su tradición inmediata está designada por esa doble radiación. Para el coloquialismo extremo de Nicanor Parra, el habla es núcleo expansivo de toda crítica y de toda posible sobrevivencia poética. Desde el habla cotidiana se critica al poeta, desde el habla cotidiano se critica el lenguaje de la ortodoxia poética, ese hablar icónico. Desde el habla cotidiana se deconstruye el andamiaje de la metáfora piedra de toque para la poesía. En efecto, el núcleo de irradiación es de un vistazo no poético. De segundo vistazo es una restitución para el habla cotidiana que habla el hombre común de lo que la poesía occidental se llevó entre los dioses de la noche y la noche de los dioses, míticamente sin fecha, sin puntualidad ni lugar marcados en el éter. Esta secularización poética que implica el ejercicio del habla cotidiana como habla no específica convierte a la poesía en una acción también no específica, pero que se ubica en un territorio específico. Se abre comillas, los poetas bajaron del Olimpo, se cierra comillas. Ahí, en ese descenso, la poesía se reterritorializa, adquiere mundo y, como si las cosas no hubieran importado hasta el momento, adquiere sentido en las cosas. Se abre cita, y la poesía reside en las cosas, o es un simple espejismo del espíritu, cierra comillas, vuelve a decir Parra. La paradoja es lo que se crea como una utopía de la reencarnación entre palabra y cosa.
En términos de sentido común, que a Parra le significa poéticamente, se trata de que el lector vuelva a creer en la poesía, alejada desde el siglo XIX hasta el frío de las alturas. Aunque el mismo Parra insista, una y otra vez, en que lenguaje y mundo van cada uno por su lado. Para el concretismo, la cuestión no está centrada en el tipo de lenguaje, sino en lo que se hace con él. Se concentra en el poema, en el objeto. Lleva a cabo una reconcentración del poema, como si la lírica occidental, en especial esa metafísica poética decimonónica, a la que tanto critica el concretismo, hubiera derramado al poema como si hubiera habido en la poesía occidental un desbordamiento de los límites del objeto poema que urge reparar no por alguna forma de sutura, por el pensamiento y por la creación de otro poema. Es la crisis del poema a la que el poema llega por exceso precisamente no poético, la que lleva a la poesía concreta a pensar un poema estricta y rigurosamente poético, sostenido por sus elementos esenciales, mínimos, comunes, pero múltiples, esencias y médulas, entre comillas. El punto de encuentro entre coloquialismo y poesía concreta está en una visión no exclusiva del lenguaje. El rigor constructivo de la poesía concreta oye el presente tecnológico. La temporalidad del poema debe ser precisa quizá para controlar de algún modo esa imprecisión de lo poético. Su apertura a lenguajes de otros medios, la intermediación de lenguajes que practica, Ecos de un golpe de dados, 1897 de Mallarmé, y ruido de la vanguardia soviética, prevé otra forma para el poema del futuro. Podría ser distinto en el apogeo del produsumo portmanteau creada por Augusto de Campos para designar el presente del sistema que va y vuelve de la producción al consumo. Lo extraño del fenómeno poético concretista no radica en su aparición, que se diría, considerada dialécticamente, casi previsible. Lo raro es que no haya sido oída en lo que tiene de condensación de una cierta tradición, conciencia del presente y premonición. Una cosa es el lugar histórico propicio para que algo surja, otra muy distinta es el modo en que surge y el desarrollo que tiene. Claro que el contexto creado es de voluntad utópica no solo respecto de lo poético. La década se cierra con la Revolución Cubana, pero resulta inquietante la sordera de la poesía latinoamericana vista en retrospectiva respecto de la poesía concreta en el momento de su surgimiento como planteo de superación de la crisis que atravesaba la poesía occidental. Hay excepciones, aunque no inmediata la respuesta práctica. Blanco es de 1966 y Topoemas de 1967. Octavio Paz reconoce la importancia del concretismo y asume una influencia, o por lo menos la existencia de un diálogo evidente. Aquí me refiero a la recepción por parte de los poetas, no del lector, que logra alcanzar el concretismo. No me remito a algo que está en el aire, una necesidad de experimentar con el lenguaje poético, de revelar consecuencias últimas del estado del poema, de reiterar la puesta en crisis de un arte que se manifiesta al mismo tiempo. En la más médula de Oliverio Girondo es de 1954. No sé si Girondo conocía la poesía concreta. Sé que los poetas concretos descubren posteriormente en los 60, por lo menos,
10 años más tarde del nacimiento del movimiento, a Girondo. Los poetas que nacen en ese ámbito poético y en ese contexto histórico reciben una herencia manifiesta en la doble vertiente del coloquialismo extremo y del rigor restrictivo del concretismo, no como fuerzas dominantes en el entramado del discurso poético, como variables. Pero esas variables son determinantes y 40 años más tarde mantienen una relevancia extraordinaria ante una economía poética que insiste en devolverse un lenguaje que 40 años antes fue puesto en jaque. Este hecho señala dos cosas. Una, la permanencia del conflicto que se instaló en la poesía latinoamericana desde principios del siglo XX como eco de las vanguardias históricas, reapareció a mediados de siglo con características menos generales y más depuradas y se reconstituye en emergencias actuales como el neobarroco. Otra, la perseverancia del llamado a una poesía concebida más allá de la historia que es capaz en todo momento de hacer tabla rasa con lo que resulte conflicto poético formal epocal. 2. ¿Qué representa la escritura de Paolo de Joli? Su escritura es nuclear para esta muestra y la pregunta por ella misma la excede. Un caso de aparente figuración de un destiempo temático presentado formalmente a tiempo. La forma aliviana el añejamiento de los significados. ¿Representa algo así como una poesía histórica del mismo modo en que existe una novela histórica? Efectivamente no, en la medida en que la poesía no puede definirse desde un ángulo posicional temático histórico como ejercicio de restauración epocal. La poesía no tiene significación arqueológica alguna. Si hay ejemplos de esto, lo más cercano son las experiencias de retorno tonales como las de Álvaro Mutis o Francisco Cervantes. Se encuentran situados a medio camino entre el relato y la lírica premoderna de los cancioneros medievales. ¿Cómo situar entonces una poesía que pretende posicionarse en un ámbito premeditadamente fuera de lugar y de tiempo, el de la monarquía de Luis XIV? Enrique Lin, en un artículo publicado en la revista Cauce de Santiago de Chile, con su memorable agudeza, logra exonerar a de Joli de cualquier lógica fascista o cómplice con el régimen político de Augusto Pinochet. Luis XIV, una selección poética de Joli, ganó en 1982 el premio de poesía Mairena y fue publicado al año siguiente. Vale la cita del párrafo de Lin. De pronto había que admitir que no contenta con la más prosaica y poco culta de las dictaduras, la derecha contaba con un poeta sofisticado y desafiante, dispuesto a rescatar el modelo de la autocracia de su embarrada histórica, restituyéndolo a un ejemplar siglo XVII, cuando era ese un modelo real. Ese rescate imaginativo no habría podido servir a la dictadura así como, guardadas las distancias, las fantasías de Rapaun lo pusieron al servicio de Mussolini. Hablo de uno de los autores favoritos de Paulo en todo sentido. Pues no, claro que no. Ni la derecha chilena es capaz de inventar un mito que la proyecte hacia el futuro y la haga dueña del pasado, ni la dictadura puede probar nuevamente, como escribió Emil Lübding de Benito Mussolini, que el hombre de Estado y el poeta son dos tipos de hombres que no están reñidos. En este caso, es más bien el poeta quien tiene algo de un dictador
sin ningún poder como no sea el de las palabras. En sus Versailles, ningún chapelain ha empleado sus servicios. Al Colbert chileno, si existiera, le sería indiferente un libro como Luis XIV. Quizá esta poesía es más una evasión en el tiempo de un espacio inhóspito que propaganda real. Fin de fragmento de Enrique Lin. Luis XIV soy yo. Las palabras de Lin son un buen ejemplo de ambigüedad creada por una afirmación negativa. Se dice lo que parece y se niega que pueda ser. En toda escritura, y Lin habla de eso, de escritura, que intenta reponer un tono epocal perdido, en especial con el realce de decoro, en todos los sentidos posibles, desde el estético neoclásico del gusto a la sinuosidad controlada del mobiliario, que excluye a la evidencia del Marqués de Sade tanto de la forma de la escritura epocal como del amaneramiento cortesano que semioculta el gesto, hay un afán legitimador de una presencia que se ausentó, mostrada como huella por la nostalgia de una costumbre o de un valor. Solo que, al menos en poesía, esa ausencia recae en la forma. La forma enseña la huella o cae fuera de lo propiamente poética. En los casos antes citados de Mutis y Cervantes, el problema del retorno nunca es autoalusivo ni se asoma a la parodia, esto es, al reconocimiento explícito del homenaje, a la que obliga el destiempo. El poema, la mayoría de las veces, se vuelve contra sí mismo, se desconoce a sí mismo, formalmente por su significación que delata precisamente su estar ahí fuera de época. La parodia asume explícitamente su ser parodia. Si la forma poética no asume la contradicción del destiempo, el presente histórico cobra derecho de piso. El lector verá en los poemas de Paulo de Joly que el desconocimiento verdadero es el de la forma de sus textos en relación a la época a la que aluden y a la que pretendidamente parecen canonizar. Ningún dramatismo, ningún duelo rodea esos textos, lo que descalifica la señal de una pérdida. El modelo de época elegido por de Joly es tan prestigioso en su decadencia y tan clave en su consistencia histórica como inmediato augurio de la fase crítica de la modernidad, que más que una reivindicación tardía de ese rococó mental, se figura para este presente que vivimos como una verdadera prueba del lector. Es un síntoma de vitalidad que la poesía vuelva a la puesta a prueba del lector de un modo tan radical al ubicarlo en la escena de una encrucijada, la de la cultura vista a través del prisma del tiempo. La pregunta de Joly bien podría ser: ¿qué sabe el lector? 3. Varias escrituras coexisten en la actualidad de la poesía latinoamericana. No es posible hablar de poesía latinoamericana contemporánea sin plantear una coexistencia de escrituras, incluso manifestaciones de una cierta radicalidad en la medida en que representan una decisión de escritura, aunque no necesariamente un programa. Como el neobarroco, no cancelan desde una perceptiva clara, al modo vanguardista, modos de poetizar alternativos. Se diría que el mismo neobarroco surge como una posibilidad más de escribir poesía en América Latina con un deslinde práctico, no teórico, de cualquier política de exclusión. No teórico, en efecto, no es posible desafiliar al neobarroco de una cierta búsqueda de identidad de un lenguaje presente en uno de sus antecedentes latinoamericanos reconocidos.
En José Lezama Lima hay una definición barroca de lo que sería una escritura propiamente latinoamericana, considerada por supuesto a través del prisma de ciertos modelos históricos y de una precisa mirada a lo que sería nuestra latinoamericana idiosincrasia perceptiva, manifiesta en común acuerdo con la física, naturaleza, de nuestras regiones y también con la física que las ilumina. La luz latinoamericana, entrecomillado, juega un papel fundamental en el desarrollo de esa lógica de las apariencias que sostiene el barroco concebido por Lezama ya no como invención. No es extraña la interpretación por parte de alguna crítica de prácticas poéticas inventivas de la vanguardia y de la posvanguardia como equivalentes a escrituras barrocas por el nexo, tal vez real, pero no suficientemente especificado en la mayoría de los casos, de un hermetismo o de un oscurantismo referencial comunes a ambas, sino como expresión, en el sentido de que esa escritura, del mismo modo que esa naturaleza, ya estaba ahí. Hay un designio de escritura barroca en esos signos que la naturaleza latinoamericana traza, o hay una identidad naturaleza barroco que la escritura poética hace emerger. No es necesario que José Cócer, Roberto Echevarren o con anterioridad Haroldo de Campos deban reconocer explícitamente en sus textos de reflexión o de creación esa suerte de isomorfismo entre naturaleza y escritura para legitimarse como linaje. Les basta con referirse a Lezama Lima. Con Lezama Lima se vehiculiza la entera escala de valores de ese barroquismo que en la época de revival que vivimos no escapa a la condición presente que le asigna el prefijo neo. Cierto que ni Lezama Lima con su barroco ni Severo Sauri con su nueva inestabilidad y con el humor que caracteriza a ambos y muy especialmente al segundo, logran disipar un halo de solemnidad que bordea a la cosa barroca en América Latina. La sustitución de ese neobarroco de honda prosapia histórica, transculturalizado y encarnado en nuestras regiones por un más humilde, humorístico en su nombramiento y presentable neobarroso propuesta por Néstor Perlonger, 1949-1992, es lo que permite considerar, paradójicamente, a esta emergencia poética con seriedad. Medusario, muestra de poesía latinoamericana, la antología poética que realizaron José Cócer, Roberto Echevarren y Jacobo Sefamí, no es una antología de poesía neobarroca. Sus autores buscan incluir allí un considerable número de poetas que tengan en común en su escritura, entre otras cosas, una autoconciencia explícita del lenguaje, un desafío crítico desde la escritura al orden presente del mundo, un cuestionamiento de ciertos valores sociales tradicionales, un reconocimiento sin filiación a actitudes de vanguardia. Y la mayoría de los poetas presentes en Medusario cumple con esos rasgos más que típicos de una buena zona de la modernidad poética. Sin embargo, los tres textos críticos ensayísticos que acompañan la selección de Perlonger, Echevarren y Tamara Kamensain se ponen en posición más o menos abierta de defensa de una escritura neobarroca, y no hay nada que objetar a eso. El neobarroco, visto así, no es un nuevo barroco, ni el barroco emergente ahora, sino el barroco posible en el contexto de la escritura poética de este momento histórico. Estaría más cerca del sentido de barroco defendido por Bolívar Echevarría como actitud o modo de actuar en esta precisa coyuntura histórica del capitalismo tardío, que del barroco histórico de los siglos XVI y XVII y también de la perspectiva barroca de Lezama Lima.
La noción de posibilidad es la que termina definiendo profundidades y alcances. Volveré más adelante sobre esto. No es tampoco fácil acercarse conceptualmente a un poema neobarroco, o mejor, a una escritura neobarroca. Si la aproximación es de carácter negativo, acentuando lo que el poema neobarroco no es, el resultado más probable es quedarse frente a una práctica de lenguaje identificable como poética por algunos rasgos característicos. 1. En general, hay en los textos una autoconciencia explícita del lenguaje como materia. 2. Un transcurrir del lenguaje que se detiene sin razón aparente. 3. Un ejercicio de memoria del poema que de algún modo recuerda al objeto poema que no está operando ahí, pero que admite al nuevo texto como una resonancia. El texto barroco sería un resto de una ya memorable práctica genéricamente definida. 4. El uso de ciertas estrategias comunes a la literatura experimental de vanguardia, en primerísimo lugar el recurso a la paronomasia o la práctica de desarrollo textual por parentesco fónico. 5. En cuanto a la significación que se le otorga al sentido, un verdadero culto por motivos y temas tratados como menores en términos de una tópica literaria convencional, elogio de la cotidianidad, mirada a la marginación, rechazo de prácticas vitales consideradas casi institucionalmente, todo esto, claro está, verificable como y en la escritura, fuera de toda consideración que involucre la biografía de los poetas en cuestión. Además de estos rasgos, el neobarroco da por asumida e internalizada en el proceso de escritura la crítica a la noción aurática del poeta, tan cara, por ejemplo, a la antipoesía y en especial a Parra. Visto en retrospectiva contra el fondo móvil del continuum poético del siglo XX que arranca en las vanguardias, interrumpido o no, el texto neobarroco, la actitud neobarroca, en suma, esa emergencia que parece ser en primera instancia el neobarroco, termina dibujando un perfil residual, algo que ocurre luego de prácticas poéticas radicales que cimbraron en la década de los 50 del siglo XX la poesía latinoamericana, poesía concreta brasileña, antipoesía, huella de acontecimientos históricos que fortalece su profundidad por su accionar sobre un contexto especialmente debilitado. Galaxias, 1980, el texto de prosa poética de Haroldo de Campos, es un buen ejemplo de talante neobarroco. Tiene algo de concretismo, tiene algo de antipoético, tiene una fuerte conciencia de su operar textual, pero tiene ante todo, además de la demostración práctica del virtuosismo lingüístico formal de su autor, una decidida vocación de exploración y de adopción de los márgenes que aquellos momentos poéticos radicales relegaron. Ante la embestida neoclásica, por llamar de alguna manera a esa producción textual que sucede feliz al holocausto vanguardista con la insólita capacidad de olvido de los antecedentes inmediatos, en este caso la vanguardia, vertiginosamente convencida de esa verdad del arte que consiste de tanto en tanto, digamos, de agotamiento en agotamiento, en remojarse en las fuentes, que sucede en la poesía latinoamericana a un comprobable hartazgo de todos los sospechosos de vanguardia y de su hijo pródigo, el experimento verbal que crea en la recepción más o menos autorizada un sentimiento de panorama débil de la poesía, llamo posible no sólo a lo que sostiene el estatuto de posibilidad de lo fáctico sin demasiada alternativa, sino a lo que en determinado contexto actúa como un equilibrio en relación a un desequilibrio pasado, la acción vivaz y vertiginosa de las vanguardias y un desequilibrio presente, esta poesía del desencantamiento que actúa por consciente valor reducido
el de saberse poesía de acompañamiento existencial en un mundo indiferente a la poesía, suficientemente precario en su valor artístico e insuficientemente sensible en su posición histórica. En pocas palabras, la aparición del neobarroco posibilitó todavía arquear la cuerda con suficiente tensión. Aquí voy a repetir esto porque me llamó la atención. Ante la embestida neoclásica, por llamar de alguna manera a esa producción textual que sucede feliz al holocausto vanguardista, con la insólita capacidad de olvido de los antecedentes inmediatos, en este caso la vanguardia, vertiginosamente convencida de esa verdad del arte que consiste de tanto en tanto, digamos, de agotamiento en agotamiento, en remojarse en las fuentes, que sucede en la poesía latinoamericana a un comprobable hartazgo de todo lo sospechoso de vanguardia y de su hijo pródigo, el experimento verbal que crea en la recepción más o menos autorizada un sentimiento de panorama débil en la poesía, llamado posible no sólo a lo que sostiene el estatuto de posibilidad de lo fáctico sin demasiada alternativa, sino a lo que en determinado contexto actúa como un equilibrio en relación a un desequilibrio pasado, la acción vivaz y vertiginosa de las vanguardias y un desequilibrio presente, esta poesía del desencantamiento que actúa por consciente valor reducido, el de saberse poesía de acompañamiento existencial en un mundo indiferente a la poesía, suficientemente precaria en su valor artístico e insuficientemente sensible en su posición histórica. En pocas palabras, la aparición del neobarroco posibilitó todavía arquear la cuerda con suficiente tensión. El ejemplo de Paulo de Joly, 4, fue visto como ejemplar en la medida en que nuclea en sí mismo polos de escritura que podrían resultar manifestaciones antitéticas a la hora de considerar a los poetas en sus prácticas particulares. Laura Solórzano, Robert Santibáñez, Reinaldo Jiménez o Mario Arteca podrían aparecer como receptores de una conciencia experimental que acusa en el manejo del lenguaje un reconocimiento autocríticamente asumido o no de un linaje poético que problematiza el decir poético a lo largo del siglo con sus consecuencias sabidas. Todo decir poético significa una elección de decir, toda elección un abandono o, por lo menos, un relegamiento en el presente de la escritura de posibilidades otras. Del mismo modo que, jugando no enfrente, sino al costado, Josu Landan, Teddy López Mil, Julio Eutiquio Saravia o Roberto Rico pueden aparecer como poseedores de un quehacer poético menos perturbado por la conciencia de un devenir lingüístico accidentado en lo que fue del siglo XX y se propaga en el nuestro. Estas poéticas que ocupan lugar en el panorama latinoamericano actual con una frecuencia que parece auspiciar una vuelta a la poesía como concepción pura de un lenguaje objeto, el lenguaje situado en un plano que mantiene a distancia la reflexión sobre sí mismo, alejándola, extrañándola, en un regreso a la puesta en escena del signo poético autónomo, sí, pero ahora de la reflexión sobre sí mismo, como si se separara de su otro, cuyo agregado lo distinguió dentro de la modernidad lingüística, y ya no de discursos lingüísticos pertenecientes a universos paralelos o ajenos, religión, filosofía, ciencia. Difieren en sentido estricto de las nombradas como autorreflexivas en el modo de dejar aparecer en el cuerpo de su escritura un mayor o menor grado de evidencia formal que lleva la huella de aquella perturbación marcada en la conciencia del lenguaje. El nivel propositivo en ambos ejemplos de escritura
está obliterado en relación a horizontes precisos, porque ese afuera de los horizontes precisos aparece momentáneamente, aunque con el efecto imaginario de la perpetuidad, bajo el impuesto ideológico de una cancelación. El orden del mundo no parece ofrecer posibilidades programáticas, posibilidades, no necesidades, de transformación profunda pese a sus fisuras y a las progresivas resistencias. Aunque no necesariamente por simbiosis, desde cuando está en crisis el arte en general y el poético en particular, tampoco se proponen nuevas escrituras más allá del ámbito humilde de los casos particulares. El parcelamiento, las alineaciones, la creación para el análisis o la interpretación de grupos o bloques de escritura son ejercicios críticos meramente tentativos que arrojan como resultado matices de presentación, elecciones coyunturales, decisiones provisorias y alguno que otro signo oficiante de cuerpo extraño que pone en jaque al código por gracia del misterio formal, la desviación planeada de la norma o por una más profunda que la previsible angustia de influencia. Entrecomillado. El siguiente apartado toma en cuenta poéticas y poetas. Con esto queremos dar a entender pues todo lo que da de sí el hecho poético de un periodo determinado y de unos autores elegidos para este contexto poético. Poéticas, poetas. Como un ejercicio meramente operativo situacional, contrastante, para una mayor delimitación de su inventiva, estos poetas y sus poéticas parecen buscar agrupamiento. Roberto Aprato, Mario Arteca, Fabián Casas marcan un coloquialismo estricto. Aprato proviene de la tradición poética latinoamericana que se vincula inmediatamente con la antipoesía por la autorreflexión sistemática. Toda línea escrita merece ser cuestionada en la medida en que el poema, y más aún el hacer poesía, es un acto bajo apercibimiento. Su poesía sobrevive de ese coloquialismo como alimento dinamizador que intima con el lector prevenido. Esto es importante. Solo la prevención del lector ubica el poema de Aprato en la encrucijada de una forma de hacer que, si bien no oculta su fundamento lírico profundo, en el que finalmente confía, no deja de ponerlo en permanente entredicho. Sucede también con Arteca. El límite, en el sentido de borde, de sus textos rompe la formulación externa de la línea versificada. La poesía aparecerá por la vuelta de tuerca que la encuentra en textos situados precisamente en estado crítico, entrecomillado. Se extrae poesía de un comentario a una pintura, o en estado de, entrecomillado, indiferencia poética. La prosa de las cartas, la correspondencia que permite abrirse a la cotidianidad, siempre incluyente, que no distingue entre autor y texto, entre un poeta canónico y un familiar, tratados también cotidianamente, o sea, en pie de igualdad. El límite es todavía aquel mismo propuesto a principios del siglo XX por las vanguardias, o nada es poesía o todo es poesía, solo que, retomando un siglo después, con la conciencia de quien reelabora distante una resonancia. Lo narrativo es el elemento, más que la cercanía, más que la necesidad de intimar textual, no comunicativamente con un lector en apariencia ya fuera de angustia que los emparenta con Casas, lo narrativo que surge como único nexo posible con el ritual de un pasado que ya no está. No parece posible crear sin conciencia de una pérdida. Es la gran conciencia que ronda temáticamente la poesía de Casas. Algo sustancial, diría Carlos Martínez Rivas, está perdido. Por lo tanto, queda el narrar, no lo perdido.
no el acontecimiento, sino la atmósfera de pérdida, la respirable pérdida que desde el mundo filtra el texto y lo impregna, no tanto poesía narrativa, sino narración de la poesía. Casas escapa, sin embargo, de esa suerte de autolegitimación cuyo respaldo ideológico es el todo vale nihilista. Todo vale siempre y cuando esté escrito en lenguaje coloquial, sea autobiográfico y extremadamente localizable en algún punto de la ciudad o de la provincia en el que cae parte de la nueva poesía argentina. Ver el desastre con distancia, ubicarlo históricamente dentro y fuera de la poesía, sin perder ni la ironía ni el humor que vienen al caso. Si hay ejemplos de un arte de control, no del sentimiento, de fuerzas antagónicas que sombrean la escritura en poesía, estos poetas son claros ejemplos. De cómo hacer surgir la particularidad, el color local, en poéticas inscritas en la resonancia de la vanguardia son indicadores inequívocos Eber Benítez Pesolano y Enrique Bacci. La conciencia del agotenamiento de un decir universal, sin que eso implique el hundimiento en poéticas localistas de corte decimonónico, a través de las cuales hablar a la voz del pueblo romántica de un arte total, obliga a la práctica de raíz sin tampoco extraer con ese gesto poético de la tierra, sobre las cuales la sombra peligrosa es siempre la mitificación de lo nacional o la recaída crítica en los mitos fundadores. La poesía conosureña de los últimos años, la más cercana a cierto dialectismo al que una vanguardia era afecta, está incluso en el irrefutable en la más médula de Oliverio Girondo. Intentó el tratamiento de vocabularios y expresiones gauchescas como una verdadera operación de restricción ante tanta vaguedad de un decir poético que actuaba por sobreentendido canónico. No se trataba del contraataque barbarizante de un léxico en desuso frente al dominio de un léxico civilizado que se gastó. Esa ya fue la historia poético-lexical del puente 19-20 de Jules Laforgue y Tristan Corbière, a las vanguardias y después. Se trataba de la búsqueda de motivos con significación simbólica segura desde el punto de vista de la recepción. Es el caso de Benítez Pesolano. La figura del matrero es irreductible a cualquier proyecto civilizatorio, es un emblema siempre al margen, y desde el margen de su existencia histórica, es decir, desde este presente de crisis civilizatoria, su figura es un recordatorio, un acto de memoria que Benítez Pesolano hace coincidir con el margen de la escritura. Esa equivalencia o relectura histórica desde la escritura como forma, Hayden White, Carlos Winsburg, es una operación crítica, no un guiño a la nostalgia ni una pretensión de nuevo llanto. La tentación crítica es hacerlo descender del primer Borges y su mitificación en el gaucho de una presencia imposible, la de un valor, la de un coraje. Pero el matrero no se reduce, es decir, no se canta a sí mismo. Bacci, por su parte, rehace en tono menor la historia de una pequeña población marcada por el derrotero de la modernidad restringida a uno de sus motores, el progreso. Esta operación de restricción, esta sinécdoque, operación análoga a la practicada por Benítez Pesolano en la figura del matrero, indica un antivalor. No se trata de una figura retórica de complemento de la metáfora, el gran tropo civilizatorio. Es una acusación, el señalamiento del costo humano que conlleva, en una clara atmósfera decimonónica penetrada por un lenguaje poético de un siglo después, la construcción de un puente ferroviario en Santa Isabel, localidad del interior de Uruguay, en 1886.
Durante ese trabajo murieron 18 obreros. Bakshi atribuye su texto a Julian Doyle, descendiente de uno de los muertos. La descendencia escritural apócrifa encubre al sesgo un valor, el del anonimato histórico, que se salda con la presencia pública del texto. Se contribuye así a la construcción de otro puente circulatorio, no el ferroviario, el histórico de los márgenes deshechos y desechados. La fotografía no opera como saturación informativa o, de nuevo, como complemento de la materia verbal que actúa como elemento probatorio de una verdad. Ni complemento ni consuelo. Es la prueba por error del diagnóstico de Walter Benjamin, esa aura pequeña que restaba empuje al arrollador tránsito moderno y que se rescata por imagen fuera de arte. Fuerza de la memoria de la vida, fragilidad del instante del arte. Esa minúscula historia que propone Bakshi no se trata ni se hilvana. Se presenta por fragmentos que alternan entre ser dichos por un hablante de afuera, situado entre los hechos, y un hablante interior, fuera de los hechos. El elemento cultural, o mejor, la industria, para seguir Adorno, es definitorio en la poesía de Diego Maqueira. Su escritura, sin embargo, no intenta transponer de un ámbito a otro, desde el mundo al poema, el mosaico de la cultura actual, su multiplicidad, su estar diverso en circulación y descomposición sistemática. Más que transcribir, Maqueira imagina, sobreescribe ese mundo lindero con la fantasía que entrega la cultura actual, signada por su necesidad de comunicar. La poesía de Maqueira recuerda una aventura épica por su aliento y por su velocidad. Es una épica crítica. La crítica llevada a un límite paródico y corrosivo, donde ningún homenaje se cumple, es lo que permite la mediación, oficia de enlace, hace de nexo entre poesía y simulacro, vinculación en la cual la poesía es lo real por deslegitimación de lo real. El viaje de los Harrier parece posible filmada, escrita por una cámara, pero no lo está, es narración verbal por voluntad de imagen. Ese Maqueira, heredero de la gran poesía chilena. La poesía que se ríe. Hay otra, trágica, que tiene en Zurita un alto representante. Sitúa la cuestión poética en otro lado, en el contundente lugar de lo que hay. El linaje de esa risa, aunque encuadrada en un marco sublime decadente, está presente en De Joly. Ese reconocimiento implica un materialismo poético reñido con cualquier metafísica que, en traducción verbal, todavía medra en la poesía latinoamericana como actitud. Maqueira se niega a colaborar en la trascendencia de este escenario del mundo con palabras y construcciones lingüísticas que no pertenecen a este mundo. La poesía no puede, así, apropiarse vía lenguaje aurático de una experiencia que está en crisis. El lenguaje de los Harrier no solo duda de sí mismo, duda de la experiencia que muestra. Esto no implica, y esa es la paradoja del reconocimiento de un estar constante en crisis, que el viaje no continúe, y no solo, que continúe en tono epifánico y orgiástico, burlonamente apocalíptico. Si bien la epifanía es singular, hay un plural en la escritura de Maqueira que se presenta orgiástico, no solo por la sexualidad explícita en el asunto narrativo, porque hay algo de orgía en la insistencia de un nosotros no verificable, de esa comunidad andante, una transgresión de todo límite por más desfiguración que la realidad muestre. La utopía parece que ha resuelto devolverse a su origen, al texto, un viaje imaginario
el viaje imaginario la reconduce allí. Claro que el viaje no termina. ¿Qué es lo que provoca el disparate de los poemas de Robert Santibáñez? Provoca una pregunta que se contesta de modo bifurcado, ya que ese lenguaje no responde a un haber clasificable en la poesía latinoamericana presente, ni tampoco resuena como traducción de las imágenes del mundo. Estamos hablando de hace 15 años. Es un lenguaje en Eucaristía 2003, es sintomático, que parece emergente, digno de un secreto bien guardado. Se remite lo subterráneo a lo invisible que hay en Orfeo y a lo que éste empuja y mantiene como no aparición. En ese caso hay un amparo que funciona siempre, aunque su condición sea la de un faro de luz apagada. Cuando la emergencia es latinoamericana, el mito órfico, más que pesa, sobrepesa. Un pudor indica que el poder de lo marginal que surge es mucho más presente que pasado, tiene más urgencia que prosapia, aunque esa legitimidad haya sido vapuleada por un lado menos visible, de un solo modo. Orfeo no es inminente. El lenguaje de Santibáñez no comunica una imagen, o mejor, sus imágenes no hacen mundo, lo restan, pero no permite adivinar un balbuceo. Y lo que se parece al balbuceo en Santibáñez no responde a ninguna insuficiencia. Parecería, en cambio, un reclamo indigente de justeza. Y ninguna prosa pía, aclaradora, puede equilibrar tumultos. Para no ir tan lejos, emergente, aquí es lo que salta desde el costado. Se diría que, como posibilidad, lo emergente es un acompañante, invisible o no, aunque casi invisible, permanente. Trilce, creo, fue el despuntar de la emergencia poética en América Latina. De allí a la escritura de Santibáñez le hizo señas. Pero también desde una realidad que no se ve, pero que late insistentemente, ese lenguaje desde ella. Para oralidad llama Jiménez a ese hablar que, observado desde una posición dominante, canónico comprensible de la poesía latinoamericana, parece el recorte oscuro de una zona que se le cayó y ahora hay ahí un lenguaje que no calza en aquel contorno. Para oralidad es la verdad, es un designio técnico de este juego. Yo lo veo más a flor de piel como un injerto al revés, lo natural sobre lo artificial debido a ese cambio de posiciones ya añejo. La poesía de Mauricio Medo está perseguida por el sueño de la mezcla. A veces una doble mezcla la asalta, la del delirio y la de la realidad mentales y, en el lenguaje, la presencia de dos lenguas, el español y el italiano, registradas como una, la misma. Ante este hecho que Medo asume como parte de un fenómeno de babelización escritural, palpable en el panorama de la actual poesía latinoamericana vista como un todo, se repliega una conciencia desgarrada que impreca desde la sombra o el rincón del poema. Hay una diferencia entre estar dolido y estar golpeado, según la memoria Bit. En esto último sobrevive el gesto como en un presente interminable. Es la posición que asume Medo, en especial en su libro emblema hasta el momento, Manicomio 2005. Libro difícil por el lenguaje que hay que sostener, por el logos que continuamente se le enfrenta, por la pérdida de prestigio cultural de la figura enajenada, todo lo que habla de una literalización o su intento de la aventura. Lugar que nuclea porque irradia escritura desde ese centro de misión. Valga la ironía, el lenguaje sale y regresa ahí,
mantiene la conciencia de una fuera y de una dentro, del mito al medicamento, una como pretendida cura que ya no opera, allí está como memoria crítica el intocable lugar del poeta, el otro como paliativo. La alusión beat no es gratuita. Un fantasmagórico desfile de enfermeras sugiere droga, electroshock y frío siempre. Una humanidad que duda en plegarse por el ruido a pergamino y almidón que despierta. Una impresión de irrealidad campea a ventana cerrada y a focos encendidos. El lenguaje es violento más que expresivo, expresionista, en continuo estado de grito de fricativas chirriantes. Se diría que el evocado es Philippe Lamantia, pero un poema parodia Howl de Allen Ginsberg. Es la penúltima, no la última poesía peruana. No conozco un caso de la última poesía peruana cuyo lenguaje registre esta fuerza. Otra vez la localización especial se manifiesta ahora desde el lugar y el lenguaje. Laura Solórzano trabaja una poética que construye por contagio significante. Eso habla de una reminiscencia concreto neobarroca, de una seducción del lector por el despliegue de la materialidad lingüística más que por el muestreo descriptivo del cuerpo femenino. Habla de una ética que se niega al desnudo ante el lector como ante una naturaleza muerta. La vitalidad de ese hablante yo femenino, en esos poemas habla una mujer, no hay nada que averiguar cuando la identidad sexual está revelada aunque la escritura busque una identidad. Está en el movimiento del significante que roza el otro, se emparenta con él, parece perpetuarse, pero el poema sigue. La apertura temática contrasta con la densidad, masa del lenguaje. Las líneas temáticas abiertas no se cierran, desembocan. Eso habla de afluentes y la metáfora es el río. Manrique aclara a dónde va a dar todo esto. Por eso se lo oculta, por eso es como una perla. Un poema que en su tránsito encuentra su tema, esto en algo alude a la poética, o a una de ellas, la más recurrente, de Reinaldo Jiménez. Pero un poema que también ha escapado de una cierta perspectiva del hacer poesía en cuanto a tratamiento lingüístico temático, a resolución, a desarrollo. En esta poesía, nada es necesario salvo que se haga poesía en un sentido de presente estricto, que la poesía esté sucediendo ahí, en el texto. O sea, que la poesía no es el territorio seguro donde se puede ir para encontrar siempre, no es el rincón seguro donde habita el consuelo. En sentido estricto, no en sentido común, la poesía no está sino por hacerse en la lectura. La escritura de Jiménez mimetiza ese accionar poético de la lectura. En estos textos, donde la metáfora escasea, se establece como fundamento una gran metáfora, la escritura como continente ausente, dormido, no visible o perdido. A cada paso, en cada movimiento, el poema la despierta, en cada enlace el poema la reconstruye al reconstruirse. En la poesía de Jiménez hay un continuo por hacerse, como si fuera condición lo que aparece como seguridad. La poesía está por hacerse, oficio que trabaja a conciencia de sintagma escindido. Tal vez sea la noción de insularidad la que le da a la poesía de Rolando Sánchez Mejía esa ilusión de distancia. El hablante maneja los textos con una ironía que actúa como lo que es revelación de mecanismo. El mecanismo, no sé si toda revelación, se muestra por distancia.
La tradición poética cubana, que incluye todo, experimento, transgresión, negatividad, afirmación, parece signada por el humor y la música. La imaginación de Lezama resulta una excepción de corte transversal a esa masa rítmica que ríe, tan excepcional como la gracia de Diego. De ese linaje desciende, salido de Isla, Sánchez Mejías. Esa es la conciencia que imprime a sus textos, la de un salido en sentido literal. Lezama lo era en sentido metafórico, alguien que estuvo y ya no está ahí. Hay una huella cubana de Cuba tierra en el texto, no sólo de Cuba textual, escrita, asumida sin lamento, se diría casi sin queja, tampoco con regocijo, como destino que giró así. Se diría que adelante se le implanta una isla, el pasaje afirmativo del faro, sí, del faro, la deja ver en sus luces. No todas las escrituras revelan la marca del exilio en esta manera, en esta muestra. Y aquí hay varios exiliados. Esta vez sí se revela. Esa marca se revela en la mirada de la escritura, que no es lo que la escritura dice, ni tampoco la manera en que lo hace. Sánchez Mejías escribe como quien ve la isla. Hablar de la escritura de Mario Montalbetti es hablar de la exploración del afuera. El desequilibrio es tan fuerte hacia la oposición a lo lírico que esta escritura, más que antipoética, parece antilírica. El hablante está ahí para matizar lo dicho con el fin de no desequilibrar el exterior. Esa es su función, la de los pequeños arreglos en el paisaje. La crítica a lo lírico es esa, la que lo señala como no ecológico, como causa del disturbio natural a golpes de subjetividad empecinada. Parece que en la modulación del hablante estuviera implícito el respeto a un orden cósmico, no sé si superior, pero sí ajeno en su propio movimiento y por lo tanto otro. El desierto aparece a su vez como lugar de equilibrio frente al lleno al que modula, de modo que a mayor apropiación natural del lleno, mayor crecimiento del desierto, para que oficie la advertencia y para que se cumpla la metáfora, parece insinuar Montalbetti, es que trabaja el afuera. Un sereno discurrir del lenguaje crea consistencia en el decir de Magdalena Chocano. Un decir que acepta algo esencial contradice permanentemente la superficie donde se inserta. Chocano escribe desde afuera, poesía de raíz contemplativa, mostrada, exterior. Es la propia expresión que se contempla fluir. Casi un oxímoron logra Chocano. Lo que la aparta, si no constituyera ya el exilio un apartamiento a ras de suelo de su generación. Una construcción expresiva. Si construir en la poesía latinoamericana fue sinónimo de crítica a la expresión, he aquí un encuentro diferente. Es posible construir la expresión midiendo la capacidad de desbordamiento del discurso, poniendo diques, límites. Para ello es necesario precisar el sentido de la autorreflexividad como discurso acoplado, pero ahora sin la evidencia chirriante del «je es un autre». Doble de lo mismo escrito en un registro diferente, logros que corrige al mito, lo encausa y lo endereza hacia una desembocadura práctica, que se haga común, que comunique, bajo el prolijo auspicio de la razón. No es tanta la deuda con el desequilibrio o la culpa por desobedecer a la razón en el poema de Chocano. Se trata de sacar partido de las ambigüedades de posicionamiento, seguirlas. Lineamientos de tradición seguida no necesariamente implican claridad discursiva,
entrega del poema a pura exterioridad de piel. Hay tradiciones subterráneas o superficies de visibilidad más oscura que el poema conserva sin que por eso constituyan en su mostrarse en el decir claves de otredad. La convicción de que el lenguaje poético en un nivel óptimo no se traduce de un registro a otro, no se diluye, diría Pound, designando así a los poetas que también tienen lugar en su clasificación de poesía apta, aunque rebajen la temperatura estética del poema para ganar interlocución, alimenta en buena medida una práctica textual que perpetúa una tradición que recuerda escasamente su conflicto con el espíritu de las vanguardias. La cuestión se puede formular así. Ante la práctica deconstructiva del lenguaje y del objeto poético de parte de la modernidad en crisis, una cierta fidelidad a un modo de poetizar que hace 50 años parecía una insistencia de retorno a un pasado abierto, siempre disponible, plural en fuente y un empecinamiento conservador hace 100, en el presente aparecen como formulaciones poéticas duras. Dicho de otro modo, ante una práctica desmanteladora del hacer poético, la tradición aparece como el otro discurso, lugar que ocupaba el experimento verbal en los comienzos de la modernidad ilustrada. En la poética de Julio Eutiquio Saravia, un ritmo tenso aloja un decir que no concede otra posibilidad que su estar dicho de ese modo. Una fidelidad a la transmisión estética del poema como memoria de una forma que hubiera sobrevivido a toda puesta en crisis, sostiene una visión poética todavía aurática, sometida por salud a una operación levemente irónica. El procedimiento toca la situación poética o el léxico utilizado, pero no llega al cuestionamiento de la forma. Lo que podría atraer esta operación de conservación formal, la nostalgia por un tiempo pasado siempre mejor, no sobreviene. Saravia juega en presente, su tiempo es este, su poesía gana o pierde aquí su batalla por la forma. El proceder barroquizante tiene una resonancia histórica en la poesía de Roberto Rico. No es el deseo de afiliación a una tentativa insistente de barroco ahora, cuyo móvil es la crítica a un estado de cosas del mundo y cuyo destinatario inmediato es la cultura vista como mercancía. Fija mejor ciertos rasgos de estilo de una estética barroca histórica que aspira a anclarse aquí por rodeo coyuntural. El barroco, o esta experiencia particular, tiende así a reingresar a un repertorio poético disponible no precisamente ahistórico, cuya tipificación se haría así imposible, pero no presente y sí alusivo al periodo histórico del siglo XVII, no en su léxico ni en un amaneramiento de los dispositivos de visión del mundo, la angustia ante la simulación que presiona hasta hacer celebrarla, sino, insisto, en el proceder escritural, en el uso de la elipsis como señal de imposibilidad de resolver una situación poética determinada como clave en el texto, esa apertura resultante que determina que el poema no es el terreno de la conclusión, y el juego verbal que no soluciona nada pero impide fijar la atención en el vacío. La poética de Josu Landa, expuesta en Tremo a la mujer que se fue con el tiempo, es más que la exposición de una individualidad dolida por la pérdida de un ser querido. La operación trasciende la retórica que la dispara para proponerse teórica. ¿Cómo puede la tradición tocada en sus fundamentos filosóficos hacer un lugar,
dar cabida a la parte inventiva que tiene esa temporalidad suscrita como moderno en sus zonas de posible coexistencia con la tradición. El movimiento del texto es de acercamiento y de alejamiento al tema. Busca una concordancia entre el reconocimiento del objeto del dolor ausentado y el duelo que al tratarlo como ausente lo libera de sí. Liberado del duelo, el objeto ausente regresa a un orden cósmico. El duelo, por su parte, liberado del objeto que lo mueve, reingresa al repertorio de formas de la tradición. Ese sería el movimiento, la dinámica de la tradición misma. La mirada de Landa se completa en la modernidad de la conciencia. Persigue un equilibrio difícil que es borde entre una atracción hacia la dimensión de lo sagrado que el tema textual motiva y la contención de la misma a la que un saber secularizado por la crítica obliga. Tereno es ejemplar de una poética fuertemente atraída por polos contrastantes que no pueden acordar, pero sí convivir en tensión. En la perspectiva que en Landa reinterpreta la tradición poética y su función, se inscribe la propuesta extrema, todavía, no como saldo o resto, sino como reposicionamiento del sentido de un quehacer, aurática de Jorge Fernández Granados, desde una concepción extática del poema. Escribir es estar en estado de gracia. Promueve la ampliación de abordajes formales que reconducen a ese lugar central. Aparece un poema como topología del éxtasis que irrumpe con la certeza afirmativa de un tiempo poético que parecía desaparecido y vuelve por sus fueros. Clara en ciertos filósofos, todavía oscura en poesía, esa verdadera reconducción hacia las fuentes pone un mojón mitopoético de referencia inequívoca. Es capaz, al menos como actitud posibilitadora, de auspiciar que un poema experimental retorne a su matriz órfica. En la escritura de Edgardo Dobry, lo íntimo se toca con la exterioridad del mundo, en la que se incluye el objeto estético en pie de igualdad. No es rara la desembocadura si el telón de fondo es el buceo en las posibilidades del lenguaje coloquial. Pero cuando se sabe, como sabe Dobry, que el extremo del coloquialismo puede resultar un ejercicio de banalidad post artis, y que la adscripción al circuito de tal como se habla conlleva implícito el peligro de la retorización, y más aún cuando el origen o lugar de procedencia del poeta es la geografía lírica de un cono sur que hizo saltar el modelo conversacional y ahora formaliza sus ruinas, cabe el equilibrio o una cierta intimidad del coloquio que ponga en desconfianza esa especie de certidumbre que dice que el poema es como se habla y como se habla es el mundo. Curiosa mediación conversacional para señalar una identidad imposible, la de mundo y poema. Todos los lenguajes caben en un buen coloquio. El enriquecimiento ya no está, si es que alguna vez lo estuvo, en el poder de artificio juguetón, sino en la mirada, la pragmática de una mirada que no puede reconocer una cosa por otra, si lo que busca es devolver, en la acepción de otorgar de nuevo, sentido a lo que fue puesto en duda, sino por origen sí, desde hace un buen tiempo, casi por principio. La concepción de la poesía como un corpus funcional de obligada referencialidad es característico del poema de Teddy López Mills, una reflexividad encaminada a textualizar las experiencias de vida y de lectura en la escritura como integrantes del mismo todo. Antiguo sueño simbolista que se hace presente en el distanciamiento de la mirada. Es el ejercicio de la crítica heredera de la práctica del poema moderno, sin llevarlo al límite de su desarticulación,
Se trata mejor de una protección, de posibilitar la sobrevivencia de un oficio temprano que tiende a olvidar lo que sabe de sí mismo. La crítica recuerda en el poema de López Mil lo que el poema sabe, una acumulación de certeza e incertidumbre que ya no entran en pugna. No hay posibilidad de poema ex nihilo, de la nada, para López Mil. El poema posee una memoria anterior al instante de escritura que lo hace nacer antes. El poema no nace ahí, todo texto evoca y en esa evocación se manifiesta su temporalidad. Esa evocación determinará su forma, que no está prefigurada en el corpus al que refiere. La forma es memoria de un aliento, su organicidad. Un modo de tomar partido por una cierta particularidad de cosas extrañas, salidas de cotidianidad, símbolos que son cosas, emblemas, cosas muy parecidas a lo que no existe, pero que ahí, en el amplio espacio de esa imaginación, traman un universo de interferencias en el real. El poema es una mezcla de imaginación y realidad, un caldo formado y no formalizado. La riqueza previa a la organización formal permea la organización formal. El poema lleva la huella de no haber sido o de haber podido no ser. Sobre esa memoria de forma ausente, Silvia Eugenia Castillero construye sus motivos. La tendencia es a la realidad paralela a universos coexistentes. La eficacia reside en habituar al lector a una realidad que se prolongue infinitamente en otra. El cultivo del margen extraño la hace extraña a su generación. Sin embargo, la emergencia de la poesía de Castillero devuelve valor a la pregunta por el propio discurso poético y su funcionalidad. ¿Qué sucede con los márgenes del imaginario? ¿Hay en poesía imaginarios centrales dominantes? ¿Cuál es ahí el lugar de la innovación lingüística? La pregunta por cómo podría organizarse una reflexión en torno a la escritura actual de una poesía religiosa parece contestado, en este contexto, desde la escritura creativa misma. Es la propuesta de Francisco Magaña, con su insistencia religiosa tonal, que elabora el poema desde su comentario o desde una relación parafrástica con otros textos. El hablante poético experimenta una estimulación proveniente de esos paratextos que la tradición distribuye sin mirar su gasto y que de cara a ese hablante parecen rediseñarse en su sentido trascendente. Lo que era mística en el caso ejemplar de Héctor Bell Kimperley aparece en Francisco Magaña bajo la forma de una conversación indirecta con la dimensión suprasensible, una conversación mediada por los comentarios de raíz cristiana que esos textos tradicionales precipitan. Interesa la tensión de escritura resultante, ese equilibrio difícil por el replanteo de sentido que supone en este preciso momento histórico. La poesía como dadora de orden, fuerza que organiza el caos de la vida y permite vivir aparte de ese don que ofrece. Es posible, en la escritura de Eduardo Hurtado, hablar del desastre y del dolor del mundo desde una estabilidad llamada poesía. Dije vida, pero es más cercano el sintagma, vida cotidiana. Hurtado escribe una poesía de la cotidianidad, sus relaciones con las cosas de esa vida y su lenguaje también. Nunca extremo, nunca cercano al sobresalto, la teoría del lenguaje poético es serenar, volver accesible el mundo, no bloquearlo. La apuesta es por la continuidad. La poesía certifica la necesidad humana de continuidad. Por lo tanto, no diagnostica catástrofes. Su forma no se contempla como un dispositivo que sintomatice las transformaciones. El lenguaje poético se altera únicamente por los recursos que le son otorgados tradicionalmente.
No es posible aquí la pregunta por la verdad de la operación. La poesía triunfa de antemano. No se trata de una manera del optimismo ni del conformismo vitales. Es una manera de encarar, de posicionarse ante la palabra como unidad comunicativa fuera de cuestión. Si el acto crítico sobre lo que ocurre en la poesía latinoamericana en un cierto periodo, no muy alejado del presente, se limitara a lo que de reflexión atrae una presentación de lo que hay, más o menos objetiva, se haría un flaco favor tanto a lo que hay como a lo que se esconde detrás de la apariencia bajo la forma sesgada de un ya ocurrió o de un ya no es posible. Invirtiendo esa negatividad insistente, más de lo que uno querría, cabe preguntarse: ¿qué ya ocurrió en poesía? ¿Qué ya no es posible que vuelva a ocurrir? Del mismo modo que un resentimiento o un cansancio ante ciertos problemas teóricos y ante ciertas prácticas formales planteadas por las vanguardias históricas pueden habilitar prácticas poéticas que podrían considerarse bajo cierta óptica pertenecientes a un estado de la poesía que no responde a las necesidades o demandas de un presente. También puede ocurrir lo contrario. Un cansancio del cansancio habilitaría el resurgimiento no necesariamente de una poesía dialéctica, de la necesidad de un replanteo formal en la poesía o de una poesía que conciba problemáticamente la forma. Se puede argumentar que la poesía que reacciona ante la problemática formal para el arte que conllevan las vanguardias también hace su planteo formal. No es así. No es verificable una formulación formal teóricamente consistente en la poesía que sucede al colapso de las vanguardias. Y no la hay por una razón simple. Lo que ofrece problemas es la transformación del arte, no la perpetuación ad infinitum de una concepción artística no problemática, lateral. Aunque la modernidad burguesa se represente como conciencia trascendente en el arte, lo que no ofrece problemas no demanda reflexión, se imponen como dato. Lo que hay son elecciones formales dentro de repertorios que fueron relegados por el presente cuestionante de la vanguardia y por su proyección futura, lo que podría suponer de algún modo decir que la vanguardia, históricamente considerada no como actitud análoga a experimentación, por ejemplo, pudo haber sido discurso dominante en arte y en poesía en ciertos momentos del siglo pasado. La analogía con la historia está ahí, y la posibilidad de vincular el fenómeno vanguardista con opciones sociales totalitarias ya fue críticamente usada. Volviendo a las fuentes de la discusión, cabría preguntarse al respecto si se trató de una dominación de la dominación, la persecución stalinista, aniquilación en algunos casos de la vanguardia soviética. Lo que sí es preocupante en la situación de la poesía latinoamericana de los últimos 30 o 40 años es lo que aparece como una falta de necesidad para jugar con las palabras de planteos críticos y teóricos. Eso echaría luz sobre la realidad de nuestra poesía y su encuadre general, tanto en el nivel de la lengua como en el nivel del lenguaje, más allá de lo que parece ser y más allá de lo que parece ser posible. Si una tradición de la modernidad poética parece, salvo excepciones, agotada, la de los poetas pensadores, como diría Haroldo de Campos, no hay por qué desvincular ese posible agotamiento de otros agotamientos antes señalados aquí. Si eso es así, en cualquier momento puede despuntar el resultado de un agotamiento del agotamiento que permita recuperar en la práctica un legado nada despreciable de la modernidad poética, ese pensar del poema en todos los niveles. Sobre esta edición,
El lector tiene en sus manos una muestra de las escrituras de poetas nacidos entre 1950 y 1965 en América Latina. Sigo mis gustos y mis preferencias en la selección de lo que hay. El panorama de lo que se escribe y la mirada que ordena ese panorama están planteados según mi visión. Habla Eduardo Milán. El intento de transmitir un determinado lapso temporal de escritura no implica el esclarecimiento de su problemática y menos su simplificación. Por el contrario, a veces el planteo de una realidad de escritura en este tiempo parece colaborar con el oscurecimiento, si no de la escritura, del tiempo del planteo. Responder, por ejemplo, a la interrogante que se suspende en el arte poético latinoamericano, y no solo occidental también, porque se trata de una cuestión de Occidente, el concepto de transformación artística, así como la de determinación de lo nuevo planteada en la dimensión del reto y aún más del deber ser, luego de la desaparición activa de las vanguardias históricas, décadas 30 y 40 del siglo pasado, no es tarea fácil. La distancia ante los acontecimientos, fundamental en este caso, ayuda a delinear sus contornos, no necesariamente a comprender sus implicaciones profundas. Los actos de escritura particulares entran al quite como manifestaciones de lo dado, como datos de hecho. Aunque mi posición ante esos hechos es, a mi modo de ver, clara, la disposición de intentar ir más allá de la misma para atrapar la variedad y la complejidad del fenómeno poético de ese tiempo me obliga, ante el innumerable quién de esta escritura, cuya coexistencia puede verse desde ese lado de la lectura como contradictoria, a aceptar la contradicción como una verdadera contradicción en coexistencia. Ese no es el riesgo, es el desafío que asumo en la selección. Tampoco es el riesgo corroborar en la relectura de lo hecho la ausencia de algunos de los grandes nombres poéticos de esa época de la poesía latinoamericana, Raúl Zurita, Coral Bracho, Alberto Blanco, entre otros, y la presencia, no en su lugar, sino en un espacio que con seguridad podrían estos haber ocupado sin duda, de poetas poco individualizados, no solo en España, sino también, esto es grave, en América Latina. La abrumadora realidad de la intercomunicación global que vivimos todavía no alcanza, ni por asomo, a la mínima justicia del reconocimiento de lo que existe según ciertos parámetros de valor que se pueden sostener tanto en el ámbito poético como en cualquier otro. A veces, este puede ser el caso, la presentación de un poeta desconocido ante un público amplio, aquí se trataría de algo así como de el público de la lengua, valga la extrañeza de figura creada, más que un acto de expansión de lo conocido, parece un acto de restricción de lo reconocido. A estos curiosos desplazamientos se llega cuando un cierto porcentaje de anonimato valioso se establece por un momento en el sitio reservado al aplauso seguro. Eduardo Milán, México, marzo de 2006. Mi agradecimiento a Antonio Ochoa por su lectura de los originales y la organización de la bibliografía de cada autor. Eduardo Milán. Con esto concluye la presente lectura, prólogo y selección de Eduardo Milán de Pulir Huesos, 23 poetas latinoamericanos, editado por Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, en el año 2007. Como siempre se comenta, se puede o no estar de acuerdo el tratamiento que se da a los textos poéticos, pero lo que sí queda claro es todo lo que da, o parte de lo que da, los textos poéticos o el hablar del lenguaje poético por el cual se puede realizar una antología y todo lo que queda. Tener en cuenta que esto es una cuestión temporal que actualmente, en el año 15 años después de esta
de este pulir huesos, se reconoce que hay multitud de poetas que están proponiendo cosas diferentes, también utilizando los medios tecnológicos oportunos que existen en esta época, y que realizar una aventura antológica de estas nuevas formas de hacer poesía por estos escritores que han nacido o en la última década del siglo pasado o incluso en este milenio, pues sería y resultaría muy interesante, sobre todo para ver si realmente existe esa continuidad de esos autores de la tradición, o no tanto incluidos en la sabida tradiciones diferentes, entendida esta como esos textos que han marcado un antes y un después, un aporte al lenguaje de lo poético. Leeré algunos de los autores incluidos en esta antología, no todos, en próximas lecturas, y seguramente motivará, o esa es la intención, a seguir hablando del lenguaje, de lo poético, de la poesía, de los poetas y de todo eso que circunda a estos mundos artísticos. Muchas gracias, hasta la próxima.